Mi madre me decía que tuvo 9 hijos. De los 9 hijos, todos murieron. Y el único que se salvó de todo fui yo. Cuando mamá estaba en la morgue, según lo que ellos me contaron, 2 ángeles descendieron y tomaron el alma de mi madre y se la llevaron al cielo. Cuando ella llega al cielo, ella veía un dedo gigante, una mano que no tenía brazo, escribiendo mi nombre. Y el nombre que escribía era Moisés. Y había una voz como de muchas aguas que le decía: lo va a conservar porque yo lo escogí como un profeta. Cuando yo vengo subiendo, un señor hace un rebase en una curva, en un camión, y se mete a mi derecha y de frente me atropelló con un camión Daihatsu. Yo terminé dentro de la defensa del camión Daihatsu. Ahí se me partió este brazo, se me partió el fémur en 2 partes, de la coyuntura del muslo del fémur y de la parte baja del fémur. Me dice el anestesiólogo: tú no puedes dormir. Digo yo: doctor, ¿cómo así que no me puedo dormir? ¿Sabes? Tú no puedes dormir. Yo no me quiero dormir, pero me estoy durmiendo. Le digo: doctor, me estoy durmiendo, hay problema. Yo morí en la cirugía. Ahí es cuando me sacan del quirófano y me llevan al pasillo. Me están sacando por el pasillo para llevarme para la morgue. Cuando yo estoy en la camilla, que me están movilizando, yo veo que mi alma salió del cuerpo. Yo veo mi cuerpo que lo están llevando y yo vengo caminando detrás de mi cuerpo. Veo los doctores y veo a todo el que lloró. De pronto miro al fondo del pasillo del Darío. Cuando estoy mirando hacia el fondo, veo esa luz y veo ese personaje que viene y me dice: Moy, yo vine a buscarte, vamos. Ahí fue cuando mi esposa me da esta tremenda galleta y yo vuelvo nuevamente al cuerpo. Y ahí es cuando despierto. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión no estamos en cabina, sino que estamos en Juan Barón Palenque con un hombre de Dios que Dios está utilizando de manera especial. Es para mí una honra, es un honor tener aquí a este pastor Moisés Herrera, mejor conocido como el Hebreo, un hombre que porta un denuedo de la palabra, un fundamento de la palabra, pero también una simpleza a la hora de expresar la palabra del Señor, poderoso en Dios. Es para mí una honra y es un honor tenerle aquí, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias por la invitación, ministro, nos sentimos bien. Amén. Así que todo el que está ahí en este instante, ahora mismo comparte esta palabra, dele like, suscríbase a este canal, porque yo sé que Dios estará haciendo cosas extraordinarias. Todos sabemos que si hoy él es pastor, él tuvo un inicio, un nacimiento aquí en la tierra, y queremos saber de dónde usted procede. Bueno, mi nombre es Moisés Herrera, antes mencionado. Yo vengo de las Matas de Farfán, allí fue donde nací, en un campo muy remoto conocido como Cañada Honda. De allí es nuestra procedencia. Amén. Cuéntenos esa experiencia de que le contaron sus padres de su nacimiento. Bueno, usted sabe, en el campo donde nacimos, mi madre me decía que tuvo 9 hijos. Sí. Y de los 9 hijos, todos murieron. Y el único que se salvó de todo fui yo. Mi madre me contaba que cuando yo estaba en el vientre, mi papá, poseído por un demonio en el mundo de la santería conocido como San Miguel, agarraba a mi madre y le daba golpe en el vientre. Y un día la agarró y la lanzó por una cuesta. Mamá iba cayendo, rodando, hasta que cayó el vientre sobre una piedra. Comenzó a botar el líquido amniótico. De ahí la tomaron y la llevaron al hospital central. Cabe recalcar que en la zona donde yo vivía era una zona muy inhóspita. No había ni siquiera energía eléctrica para ese entonces. No habían vehículos o transporte público. Las personas se comunicaban o se transportaban a través de animales. Allí me llevan al Hospital Federico de las Matas de Farfán. Cuando llevan a mi mamá a aquel lugar, mamá pierde la vida. La tomaron, la llevan al quirófano, le abrieron, me sacaron a mí, me llevan a una incubadora y a ella la llevaron a la morgue. Cuando mamá estaba en la morgue, según lo que ellos me contaron, 2 ángeles descendieron y tomaron el alma de mi madre y se la llevaron al cielo. Cuando ella llega al cielo, ella veía un dedo gigante, una mano que no tenía brazo, escribiendo mi nombre. Y el nombre que escribía era Moisés. Y había una voz como de muchas aguas que le decía: lo va a conservar porque yo lo escogí como un profeta. Y su nombre es Moisés, no porque es rescatado de las aguas, sino que es rescatado de la muerte. Y hay que entender que mamá no tenía conocimiento absoluto de la palabra de Dios. Estamos hablando de una zona muy inhóspita, no había ni siquiera iglesia, no existía nada que la relacionara a la palabra.
O sea que lo que le dice, la voz que asumimos que era Dios, que le decía, lo vas a conservar porque lo escogimos como un profeta. Luego el alma de mi madre desciende como un rayo, se vuelve al cuerpo nuevamente en la morgue. El médico salió huyendo a la hora de que el alma volvió al cuerpo. Dios porque mío. la muerte estaba viva. Wow. Así es como inicia parte de mi vida. Mamá vuelve a la vida, entonces me cuenta todo aquello que ella vivió, por qué yo tenía vida. Mis hermanos, se cree que la bruja, que el mundo de la hechicería, cómo se comían a los niños porque encontraban gotitas de sangre en la sábana. Así fueron muriendo 9 hermanos. La mayoría eran mellizos. Pero, ¿qué dicen cuando nacían? ¿De qué edad morían? Bueno, muchos murieron de 5, de 6, 9 años, otros más pequeños. O sea que mi mamá vivió un calvario, mucho sufrimiento. Dios mío. Entonces, ya cuando Dios preservó su vida, que va creciendo su niñez, su adolescencia, cuéntenos sobre eso. Ok, cuando a la edad de 5 años, mi papá retorna a la comunidad y le dice a mi madre, yo voy a llevarlo a él a la ciudad para comprarle ropa. Pero no era la realidad. Era para raptarme. Entonces mi papá me raptó y me llevó de 5 años a la comunidad de Padre Las Casas de Asua. Allí es donde yo estudio, allí es mi crecimiento en aquella comunidad y allí es donde empieza el desenlace entonces de mi vida, porque ahora estoy viviendo con una persona que no es mi madre, una madrastra, y mi padre que no estaba siempre en casa. Mi papá era maestro constructor. Miguel Céspedes Herrera se llamaba mi papá, él murió. En ese momento ya yo no tengo una cobertura, una figura paterna que constantemente estaba conmigo, y es entonces donde conozco jóvenes que no estaban en cosas buenas. Y ahí es donde entro entonces a las pandillas. Ahí es cuando encuentro en ese lugar una familia, porque eso es lo que hacen estos grupos antisociales. Se venden como una familia, como un hogar, o sea, como que tendrá seguridad. Nadie podrá dañarte, nosotros estamos aquí, peleamos, morimos donde tú mueres, y allí es donde comienza entonces el problema. Pero todo esto es por la ausencia de la figura de papá dentro del hogar. Pero, ¿qué edad usted tenía cuando entró a la pandilla? Nosotros, bueno, yo entré a la edad de 12 años, adolescente. Esos grupos les gusta reclutar a los adolescentes para hacer aquellas cosas. 12 años. 12 años de edad. Cuéntenos, ¿cómo fue esa entrada suya ahí? Bueno, cuando eran grupos antisociales que no tenían gran alcance aún. O sea, cuando uno va a entrar a aquel lugar, te hacen un juramento, te hacen conocer las normas, la consecuencia de desobedecer aquellas normas y el pacto que usted tenía que firmar, incluso un pacto de sangre, hacían muchas pandillas. Te muestran quiénes son tus primos, quiénes son tus hermanos de la pandilla. Por ejemplo, los Lighting King, por mencionar un nombre, que son enemigos de los Blondes, de los Sangre, los Nieta, que es su ascendencia de Puerto Rico, Carlitos, bueno, todo eso. O sea, te dicen quiénes son tus asociados y quiénes son tus enemigos. Te dicen también cuál es tu portuario delictivo, o sea, lo que tú vas a hacer y cuál será tu campo de desarrollo dentro de esa pandilla. Tú entras como un pequeño soldado y tú vas escalando, porque la pandilla también te van dando rango. Cuando tú eres un soldado universal, qué significa y todo eso. O sea que es una trampa del enemigo el entrar en estos grupos antisociales. ¿Y cómo fueron tus principios? Ya tu desenlace, donde ya tú te ves que no eres un simple joven, sino que ahora está adjudicado a una pandilla también. Bueno, ya yo tenía rango. Yo pasé a ser suprema. ¿Y cómo fue eso? Bueno, uno va escalando, dependiendo. Uno iba, por ejemplo, hay una pequeña prueba que tú tienes que pasar. Hay un contrario, tú tienes que ir y agredir a ese contrario, y eso te daba otro nivel. También había sustancia prohibida que tenías que vender porque era parte del sustento de la pandilla, entre otros delitos que se cometían dentro de la pandilla. Y eso te va dando un rango, eso te va dando un nivel dentro de aquella organización delictiva. Ok, ya cuando va subiendo de rango y todo eso, cuéntenos. Cuando estoy ya en la cúpide, se puede decir, de la organización,
yo me dirijo una noche a una reunión que tendríamos de la pandilla y voy pasando por una iglesia en Padre Las Casas, la iglesia Asamblea de Dios Príncipe de Paz. El pastor en ese entonces, Guillermo Liriano, y Graciela Herrera, que si están viendo esta entrevista, fueron mis pastores. Cuando voy pasando por la iglesia, hay un ministerio llamado Generación de Poder, si bien no me equivoco era el nombre, o Generación de Poder, sí, y sale un hombre, un varón de Dios, un joven, y hay algo sorprendente, varón de Dios, y es que en la comunidad las personas no me conocían por mi nombre verdadero, sino que me conocían por el seudónimo, la rabia, la furia, era como me decían. Pero ¿y por qué? ¿Por qué le llamaban la rabia o la furia? A pesar de yo ser la persona más pequeña de estatura y delgado, muy delgado en ese entonces, yo era una de las personas más violentas del grupo. Yo era siempre la persona que optaba por ir a agredir a los demás. Y la gente temía a mi persona. Incluso hasta mi familia tenía ese temor por lo violento. Yo era machetero, yo peleaba con machete, que es normal que una persona que sea integrante de una pandilla aprenda estas cosas. Pero ¿te acuerdas de un momento que peleaste en machete? ¿Cuál fue el pleito más fuerte que tú puedes contar aquí que tuviste en medio de esa pandilla? Que tú dijiste, hoy me matan o yo mato a alguien. Tú sabes que la mayoría, hay un sistema político que le da trabajo a esa gente. Y lo que yo estoy diciendo es comprometedor, porque hay políticos que contratan a esas organizaciones para las actividades como campaña, marcha y estas cosas. Y todos saben que en Padre Las Casas de Asua, cuando se hablaba de marcha y encuentro político, era como si fueran dos bandos que se peleaban entre sí. Tú observabas los vehículos y tú veías los tubos de las escopetas que parecían palos de escoba. Y allí habían encuentros de disparos muy fuertes. O sea, yo creo que para mí ese fue uno de los momentos más difíciles. Porque aunque se veía que era por la política, en el fondo habían otros casos, problemas que tenían pendientes de Estados Unidos, que habían candidatos que tenían esa situación y contrataban a este tipo de personas y entrábamos nosotros como una defensa, como seguridad. Y contrataban la otra pandilla como también seguridad. Entonces, cuando las pandillas se encontraban ahora con armas en las manos, no estaban peleando por la política, estaban peleando por su diferencia de pandilla dentro de la política. Y todo quedaba debajo de la política. Es como la huelga. Cuando a ti te matan dentro de una huelga, hay personas que aprovechan esa ocasión de la huelga y aprovechan allí, valga la redundancia, para matarte. Pero no fue por problema de huelga. Fue una situación que tenían y aprovecharon la ocasión para que quede debajo de esa huelga. ¿Y de dónde tú crees que nace esa furia y esa fuerza, esa valentía que tú tenías para hacer la cosa que hasta tu propia familia? Sabes que en el fondo, a pesar de ser así, en primer lugar, yo vengo de una familia que era muy idólatra. Mis padres eran muy idólatras. De hecho, podemos ver, como le contaba hace un momento, que mi papá era poseído por un demonio en el mundo de la santería llamado San Miguel. Pero de parte de mi mamá, en las matas de Farfán, ustedes saben que eso está, y para los que no son dominicanos que van a ver esta entrevista, estamos muy cercanos a la zona de Haití. Sí. O sea que hay una influencia total de idolatría en esa zona. Y en mi familia era donde estaban algunos brujos reconocidos, que voy a omitir el nombre porque no queremos mandar personas para allá, que tenían un gran rango y reconocimiento en la zona. O sea que la familia nuestra era como un candidato para ser un caballo para esas posesiones demoníacas. Entonces yo viviendo una vida, a pesar de que soy marcado por Dios, para una obra ministerial, también el diablo había marcado mi vida para hacer estos prontuarios delictivos. Y allí eso es lo que está motivándome, es lo que está haciendo que yo cometa este tipo de actos. ¿Alguna vez tuviste una experiencia espiritual? O porque todos sabemos que cuando tú estás en este mundo de la pandilla, del tigueraje, todo eso, hay tigres, hay delincuentes, personas que cometen diferentes delitos, que van a la santería, van a la brujería para resguardarse. Bueno, en el caso de mi tío era el que resguardaba a todos los delincuentes. La mayoría de personas iban hacia la zona sur del país
a prepararse con resguardo. Allá lo enterraban, allá hacían un montón de cosas, abrían un hueco, lo enterraban por 3 días, hacían sacrificio delante del calvario que tenían y demás, y él le preparaba. Como dije ahorita, omito los nombres porque no queremos que esa persona vayan a ese mundo oscuro. El objetivo es educar y que la gente entienda que ese mundo realmente perverso y que detrás de esto, ¿qué hacían ellos? Bueno, si una persona iba con un espíritu, ellos lo que agarraban un espíritu superior a este y le introducían un espíritu mayor que el que estaba ahí. ¿Qué hacía ese espíritu? Doblegaba al espíritu inferior y la persona proyectaba una supuesta paz. Pero usted observaba que esa persona volvían otra vez con la misma situación. ¿Qué hacían? Se repetía lo mismo, otro espíritu más fuerte que ese, y así la persona iba quedando poseída, endemoniada. Hoy día vemos muchas personas violentas y no entendemos que el trasfondo de eso son demonios, son espíritus que están dominando la vida de ese hombre y llevándolo a hacer cosas, de hecho, incluso involuntarias, porque ese mismo demonio te pide sangre. Sí. Hay un momento, claro, cuando una persona tiene, por ejemplo, el espíritu de San Marco Ponce de León, le pide sangre. Y tiene que ser sangre, es problema, es pleito. Tú sientes que el resguardo te camina, tú sientes que está de noche peleando con muchas personas. Y nosotros incurrimos en esa práctica también, porque el brujo era mi tío. Ok, entonces ya tú tienes resguardo, ya hiciste, tuviste en ese mundo de la delincuencia. ¿Cómo es que ese día tú vas para la reunión de la pandilla y se te aparece estos hombres o mujeres de Dios? Cuéntanos esa experiencia. ¿Sabe que fue impactante? Y a veces, quiero aquí abrir un paréntesis, hay personas que dudan del don de ciencia que tienen muchos ministros. Yo digo que hay mucha gente que se la juegan. Hay gente, ya sabemos el historial, que van a las redes, que buscan, información de las personas, pero hay hombres y mujeres de Dios que Dios sí lo usa en el don de ciencia. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque cuando voy, hermano, a la reunión, sale este joven que yo no conozco. Eso era un ministerio que venía desde Santo Domingo. Yo estoy en Padre Las Casas. En ese entonces no teníamos este tipo de relación. Te estoy hablando de cuando el corito y esta cuestión, MCN, Hi-Fi, estoy hablando de ese tiempo, no hay un acceso a Facebook, no teníamos ninguna de esas informaciones para tú conocer el perfil de alguien. Y ese hombre sale al frente, yo voy caminando y me dice, Moisés Herrera. Es sorprendente, yo me quedé frisado, los pies no se podían mover, yo sentía como que mis piernas estaban incrustadas al pavimento. Yo quiero caminar, pero no puedo. Y me dice, Moisés, yo sé hacia dónde tú vas. Tú vas a esa reunión de la pandilla, pero no te conviene, porque es de muerte. Gloria a Dios, aleluya. Dios mío. Y este hombre me hizo temblar, hermano. Yo no, porque era una persona, usted me entiende, muy fuerte, por la gracia del Señor. Y este hombre me dice, hacia el lugar que te diriges, es un lugar de muerte, pero Cristo vino para que tú tengas vida. Y hoy tú le vas a servir al Señor. Y me dice, y te voy a decir algo. Hoy se cumple el propósito de Dios para tu vida. Wow. Es fuerte. Este hombre, yo quedé impactado. Y lo grande es, mi hermano, que yo quiero seguir a mi reunión, porque había un problema. Si tú llegabas tarde a esa reunión, te tocaba tabla. Agarraban un tablón grande y te tocaban 20 o 15 tablas, dependiendo de lo que tú hayas hecho. Y en el caso de la Suprema, todo el mundo tenía que darle tabla, porque no era puntual. Oye lo que pasa en las pandillas. Dios mío. Son personas puntuales, son personas que aman, son personas entregadas a esto. Y hay un respeto. Y yo quiero caminar, pero no, mis piernas no se podían movilizar. El joven salió y me toma por la mano y me introduce a la iglesia Príncipe de Paz, Padre de las Casas, Graciela Herrera, en ese entonces pastora, y Guillermo Liriano. Me pasa al altar. Cuando yo llego al altar de la iglesia, allá dice la pastora Graciela Herrera, porque ella me conocía. A mí me conocían en la comunidad. Y dice ella, Señor, si él se va a descarriar, mátalo ahora y llévatelo. Y yo digo, Señor, ella está relajando. Porque sabemos que Dios escucha. En ese entonces sabíamos que Dios escucha a los cristianos. Y había un temor. Las pandillas no se meten con los cristianos genuinos. Las pandillas respetan al hombre y la mujer de Dios, pero que ellos saben que porta a Dios. Ahora, si tú eres un cristiano
wichi wichi, como dicen por ahí, Sí. ellos lo que te decían, déjese de ser sinvergüenzo, déjese de dañar la imagen del verdadero cristianismo. Ahora nos encontramos, mi hermano, dentro de la iglesia. Allí viene la pregunta, ¿quiere a Cristo? Yo tenía una atadura, lo que yo tenía dentro no quería a Cristo. Pero hay un pleito en el aire, en el mundo espiritual había una batalla. Algo me decía, necesita, y otro me decía, tú no puedes, tú tienes el compromiso, que es lo que le pasa a muchos amigos. Hay mucha gente que están tanto en las drogas como en el alcohol, como en la hechicería, que ellos quieren ser libres de esto. Y cuando quieren ir a Dios hay una oposición, hay algo que le ata, que le dice, pero ¿a quién tú le vas a dejar esa otra mujer que tú tienes? ¿A quién tú le vas a dejar ese punto? ¿A quién tú le vas a dejar la dirección de la pandilla? Y esto estaba contrarrestando la posición de Dios en mi vida, hasta el momento que tuve que caer rendido ante la presencia del Señor. Ahí es donde viene mi conversión. Dios mío, usted que está viendo este video, comparta esto, dele like, que esto se está poniendo serio, pero muy serio. Ok, ya ese día te convierte, te arrepiente, pero sabemos que eres un líder. ¿Cómo es ese punto ahora cristiano, pero todavía no ha soltado el asunto porque tiene que reportarte con ellos? Cuéntanos. Cuando llego a la pandilla, yo le pedí al Señor y le dije, Dios, tú sabes que te amo. Porque inmediatamente yo fui libre, yo sentí el amor de Dios en mi vida. Wow. Y te voy a decir algo importante, hermano. Mucha gente dicen ser libre, pero en realidad no han sido libres. Están en la iglesia, pero todavía siguen atados. ¿Cómo así? Una frase muy conocida es que es fácil sacar a un hombre del mundo, pero sacar el mundo de dentro de un hombre es difícil. Hay personas que están dentro de la iglesia, pero todavía tienen el mundo dentro de su vida. Todavía este mundo, pasiones y cosas dentro de su vida. Cuando yo acepto a Jesús, yo no tenía otra opción. Yo no tenía otra vía. ¿Por qué? Vengo de un hogar disfuncional. Vengo de un hogar con problemas. Mi papá no estuvo siempre en casa, aunque fue un hombre responsable, porque los padres de aquellos días pensaban que solo con alimentos, con ropa, ya los niños tienen. No, hay una parte afectiva que tú necesitas, y que recuerde que me había sacado del entorno de mi madre. Yo apenas tenía 5 años. O sea, yo no sé lo que era el amor de madre, yo no sé lo que era crecer con amén, con ese amor, esa afabilidad de una madre. Entonces lo que encuentro una pandilla que me da a entender que es mi familia. Amén. Y producto de esta cosa es que ahora en casa nadie me quiere. En casa todo el mundo tiene temor. Cuando entro al evangelio se da lo mismo. Ahora tampoco en la iglesia hay una credibilidad hacia mí, porque yo vengo de ese mundo. De un mundo de robo, de un mundo de droga, de un mundo de todas estas cosas. Ahora el pastor tiene temor con los equipos de la iglesia, y yo lo entiendo. Dios mío. Cuando yo voy a la pandilla, yo le dije, Señor, permite que esta gente comprendan que yo realmente he tenido un encuentro contigo. Y cuando me reúno con la pandilla, le digo, ya yo no puedo continuar en esto porque yo acepté a Jesucristo. Ahora hay una ley, hay una regla que es válida en la pandilla. De la única manera que tú sales de una pandilla es si salías, bueno, en esta pandilla, muerto o siendo convertido, siendo cristiano. All right. O sea que cuando yo llego allá, ellos dicen, entendemos, pero me dicen algo. Si tú no eres cristiano de verdad y saliste de aquí con el objetivo de integrarte a otra organización y usando el pretexto de la iglesia, te vamos a mochar los dedos y te vamos a picar y te vamos a dejar en un saco. Ahora, si tú decides ser cristiano genuino, ser cristiano de verdad, entonces tiene toda tu libertad. Dios mío. Así es como vienen las cosas. Ok, ya te dan la libertad a nivel de la pandilla. Ahora, cuéntanos ese comienzo en la iglesia, en el templo. ¿Sabes que en la iglesia siempre se hacen los famosos silicios? Sí. Conocido en la iglesia, donde íbamos todos los jóvenes a dormir en la iglesia. Espérate, perdón que haga la intervención. Ok. Porque a nosotros nos siguen muchas personas nos siguen más personas de Estados Unidos y fuera de aquí del país. ¿Qué es silicio? Explícale a ellos. Bueno, según lo que entiende el mundo cristiano, porque había un silicio bíblico Sí. que
Nada que ver. El silicio es amanecer en la iglesia, dormíamos en el piso con el objetivo de hacer vigilia, de orar, ayunar y vigilar. Ese era el silicio, de esta manera. Ok, el silicio de nosotros, el que hacemos aquí en el pentecostalismo, es tirarnos en el piso sin una colcha, porque en estos tiempos la gente usa colcha, Sí. pero en ese tiempo sin colcha, a veces hasta pelado, y dormir ahí, eso era silicio. Ok, entonces, iba de silicio, Y cuéntame. así, varón, así le hicimos 9 al piso. Pero seguimos, qué? 9 años. 9 años de silicio. Amaneciendo en la iglesia, haciendo silicio, porque oye, ¿qué es lo que pasa? En la iglesia hay un sistema. El sistema es que tú ibas al silicio, estudiábamos, para que me entiendan. Bueno, hay un líder conocido como Samuel Delgado Aybar, que ahora mismo es pastor de la Asamblea de Dios. Él era nuestro líder principal. Él nos llevaba a nosotros a estudiar los evangelios. Teníamos un libro como meta, leerlo todo y comenzamos a socializarlo. O sea, que íbamos creciendo. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Que todos los que estaban ahí comenzaban a irse a la misión. Samuel se va al instituto, fulano se fue al seminario de la asamblea, fulano se fue a estudiar, fulano es evangelista. Y yo enchivado, hermano. Hasta el punto que todo el mundo se fue y el único que se queda en la iglesia era yo. Un día le digo al Señor, pero ¿por qué yo no te siento? Yo veo las personas en la iglesia que danzan, que hablan en lengua, que brincan, pero yo no siento nada. Yo estoy como muerto. Y le decía, Señor, pero y es que hay algo dentro de mí que está incorrecto. Si hay algo que está mal, muéstrame qué es esto, porque yo también quiero sentir. Yo no quiero quedarme estancado, como todo joven que quiera avanzar en su ministerio. Y días pasan, días vienen, no pasa nada, no acontece nada. Y un día en la mañana, casi nunca digo esto, pero lo voy a decir por primera vez, va a ser cuestionado, pero fue mi experiencia. Yo le digo al Señor en la mañanita, Señor, apunté al cielo y le dije, si hoy tú no me hablas, yo me voy para la pandilla, me voy a descarriar. Dios mío. Yo no voy a seguir, no te voy a servir más, yo no voy a seguir en este camino. Si tú no me hablas, yo tengo que saber que tú eres real. Wow. Dios mío. En ese momento, una voz me dijo, solo mencionó mi nombre y me dijo, Moisés. Cuando esa voz habló, el techo de la iglesia se desplomaba. Yo sentía que temblaba, las sillas vibraban, el piso estaba temblando de una manera que yo sentía que la tierra me iba a tragar. Y yo comencé a decirle, Señor, por favor, yo sé que tú eres real, no me vuelva a hablar, por favor. Yo sé que tú eres un Dios real. Y en ese momento yo estaba tirado en el suelo, agarrado de la silla, porque yo sentía que la tierra se estaba agrietando y que la tierra me iba a tragar como cuando coré y demás. Señor, era fuerte. Hay mucha gente que dice, yo escucho la voz de Dios, pero recuerda que la Biblia dice que a la voz de Dios el monte Sinaí temblaba. Dios mío. Imagínate un mortal, un simple mortal, no va a temblar. No digo que me habló muchas cosas, no, solamente dijo Moisés. Fue la única frase que yo escuché. Y yo bajo lágrimas le dije, por favor, no me vuelva a hablar. Yo sé que tú eres real. Yo sé que eres verdadero. Y después comencé a escuchar una voz tierna, una voz suave que hablaba a mi interior. Y me decía esa voz, levántate y anda. Levántate y anda. Yo comencé a caminar kilómetros hasta que llegó la duda y yo decía, pero si es el diablo que me está diciendo que ande. Y yo iba crucé el río Las Cuevas de Padre Las Casas, crucé hacia una zona que le dicen el Alto El Imán, y cuando voy subiendo me dice la voz, en el camino encontrarás obstáculos, pero no te detengas, porque tengo grandes cosas para ti. Y cuando voy subiendo, lo primero que piso es estiércol de una vaca, ya tú sabes, digo yo, esto va feo. Cuando voy subiendo el precipicio de la montaña, aparece un mulo, es la mezcla de caballo con burro, Sí. que son tremendos, que tiran muchas patadas, usted sabe. No me dejaba cruzar, pero recordaba esa palabra era como un eco en mi interior. Encontrarás obstáculos, pero no te detengas. Cuando subo a la cúspide de la montaña, era plano. Esa zona de Asua es un calor enorme. Asua, de hecho, es una de las provincias, para los que no son de República Dominicana, más caliente de este país. Es Asua de Compostela. Y ahí en esa montaña hacía frío. Yo tenía un frío como mi hermano, casi congelándome.
y había una paz, una tranquilidad. Yo sentía como que ya estaba muerto. Y la voz me seguía diciendo, anda, 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 sigue caminando. Cuando llego al precipicio de la montaña hay una roca grandísima. Allí me dice, dobla tus rodillas. Cuando doblo mis rodillas observo todo el municipio de Padre Las Casas debajo, cómo se veía. Y ahora me dice, cierra tus ojos. Cierro los ojos, no pasa nada. Me dice, abre los ojos. Cuando lo abro digo, no veo nada, Señor. Y me dice, no, abre tus ojos espirituales. Pero recuerda, yo soy un hombre nuevo, yo no tengo experiencia de nada de esto. Me dice, cierra tus ojos. Cuando vuelvo a cerrar los ojos, entonces comienzo a ver como un estante. No sé si ha visto la película de Matrix, que aparecen como una estantería de equipamiento. Así yo veía un estante, pero en ese estante habían perlas preciosas. Y le digo, Señor, ¿qué es esto? Me dice, son dones espirituales. Y te voy a dar un privilegio que muy pocas personas han tenido, y es de escoger entre ellos. Y le digo, Señor, yo nunca he sido conformista, yo quiero todo lo que está ahí. Inmediatamente comenzaron a caer como señal de que yo lo estaba recibiendo. Y ahí vinieron dos palabras que yo quiero que los hermanos, los amigos, guarden para sí como tesoro que me dio el Señor. Y me dijo, recuerda que el que mucho pide, mucho se le exige, y el que mucho tiene, mucho se le demanda. No, repítele eso a la cámara ahí. El que mucho pide, mucho se le exige, y al que mucho tiene, mucho se le demanda. Esas fueron las dos palabras que me entregó. Automáticamente volvió el calor, desapareció la visión, todo volvió a la normalidad. Cuando llego a mi casa, se me habían robado la cama, se me robaron la ropa. Y un amigo que partió, murió, no voy a mencionar su nombre, porque tal vez sus familiares vean esta entrevista, fue y agarró y llevó mi cama al tapicero y la vendió. Y yo digo, Señor, y llegaba la palabra, el que mucho pide, mucho se le exige, y el que mucho tiene, mucho se le demanda. Mi hermano, yo tenía unos zapatos que le llamaban los asesinos. ¿Por qué? Porque estaba en la mera carrocería. No tenía nada abajo, hermano. No tenía plantilla, todo era cartón. Y tú veías el zapato y tú decías, wow, enorme zapato, pero debajo no había nada. Tú me veías caminar y aunque no me veía, perdón, por el sonido, tú sabías que era yo, de la inundación, chopli. Y yo dije, pero ven acá, si yo recibí esos dones, yo tengo el don de la fe. Y digo, en el nombre de Jesús, yo tendré hoy unos zapatos nuevos. Oye, yo estoy experimentando con esto. Y cuando llego a la comunidad, hay una señora que le llamaban la Super. La gente de Padre Las Casas que conocen, de la familia Parra. La Super me dice, pero mi hijo Moisés, ¿y tú por aquí? Porque las personas cercanas al entorno de mi casa, porque yo viví en el barrio Lima, en Padre Las Casas de Azo, así me conocen como Moisés. Los que no me conocían como Moisés eran las otras personas, sino por el prontuario delictivo y esas cosas. Y me dice, Moisés, mira esos zapatos. Unos flochi. Mi hermano, unos flochi presidenciales. Me dijo, mira eso, Moisés. Yo dije, Asunción, regalándome esos zapatos. La mujer mata caña. Así nosotros le decíamos a ella. Tenía un gran, le decían la Super, tenía un gran comercio. Unos zapatos nuevos. Tal vez Carla Parra, que estoy hablando con nombre y apellido, claro, porque hay personas que dicen testimonios que no son reales. Carla Parra, de Padre Las Casas de Azo, hija de Tagucho, amén, y Tafina, como la conocíamos, viene con un sangrado de la nariz, los capilares, no pudieron controlarle eso en el hospital. Y yo digo, pero si yo recibí esos dones, yo también tengo el de sanidad. Y le digo, Carla, ¿tú crees que Jesucristo te sana? Y me dijo, claro. Le toqué la nariz y le dije, tú eres sana en el nombre de Jesucristo. En ese mismo momento se detiene el sangrado y creo que hasta nunca más volvió a botar sangre de su nariz. A Corly, su hermana, hongos de la uña. O sea que hay manifestación de los dones de Dios, pero también viene la guerra. Sí. Viene la guerra, ministro. Porque recuerde que yo vengo de un mundo, yo vengo de sustancia, yo vengo de un terrible. Ahora yo tengo que luchar con estas cosas. Cuando tú comienzas a conseguir dinero, ahora tú tienes un desafío. Porque es fácil una persona que esté en un lugar donde no tiene acceso
a lo que era antes. Ahora queremos saber, cuando tú tienes la oportunidad de volver a lo que tú eras, que tienes recursos, que nadie te está cuestionando, a ver cuál será tu permanencia. Mi hermano, yo caí de nuevo. Espérese. Después de tener esa visión, todo, ver Dios obrar, sanar, necesitaba unos zapatos, ahí una muchacha, Dios haciendo milagros poderosos. Esto se puso serio, Dios mío. Espérese que escuche que usted cayó de nuevo. Yo caí nuevamente. Y caí de una manera tan seria, porque en aquel entonces yo vendía sustancia, pero ahora yo comencé a consumir sustancia. Espérese. ¿Qué tiempo tenía? ¿Qué tiempo duró antes de caer en el cristianismo? Acuérdese que le dije que duré un tiempo muy prolongado en el silicio. 9 años. Sí, más o menos, diríamos. Como 8 por ahí. Creo que menor del tiempo que duramos, pero más o menos un tiempo así para no decir algo. Entonces después de varios años cae. Caí de nuevo, porque esa gente siempre estuvieron en mi entorno. También recuerde que yo vengo de un hogar disfuncional, yo tenía una guerra constante, en mi casa decían que ellos eran apostólicos y romanos, no querían el evangelio, yo fui indigente por ser cristiano, a mí me expulsaron de mi casa por ser cristiano, a mí me votaron, allá se practicaba mayormente la santería, nochevela, o sea, yo tuve muchas situaciones y ahí es cuando yo comienzo a vivir una vida doble. ¿Cómo una vida doble? Siendo cristiano, pero ya teniendo un tipo de vínculo con mi vida pasada. Estando dentro de la iglesia. Como le pasa a muchos cristianos, que tienen una apariencia de cristiano, pero todavía están conectados a su pasado, como la frase que yo dije ahorita, que es fácil sacar a un hombre del mundo, pero sacar el mundo de un hombre es difícil. Y a pesar de tener toda esta experiencia con el Señor, yo me deslicé y volví a caer. O sea que si los pastores que puedan visualizar esto saben que estoy hablando la verdad, la pastora Graciela Herrera y Guillermo Liriano, ahora no me tenían la confianza, porque yo había defraudado esa confianza, no que robé o que hice algo malo, pero regresé al mundo, tuve una caída, y ahí es donde viene el problema, varón. Un día estoy, ya usted sabe, bajo sustancia, sí, y estoy tirado en la casa y se subió el demonio. El mismo demonio que me quería matar en el vientre a través de mi papá, es el demonio que ahora visita mi habitación, se sube en el pecho y me está ahogando. Ese principado. Y yo me estoy muriendo, no puedo, grito, nadie me escucha. Me quiero mover, no tengo cómo. Y en esa situación me tiro al suelo y bajo los efectos me estoy muriendo. Y de pronto me está dando un battery, un overdose, lo que saben de esto. Sí. Y me estoy muriendo. Ahí es cuando escucho una voz, pero una voz demasiado fuerte que dice: ¡Cristo vino! Sonó la trompeta y di esa voz de una señora llorando. Yo estaba desnudo por completo. Y cuando sonó esa voz, yo salgo huyendo, desnudo, de mi casa por las calles, corriendo, y decía: me quedé, porque yo estaba vuelto loco llorando. Y cuando digo, pero yo tengo que ir a donde alguien que yo sé que si esa persona está, Cristo no vino, a donde Michila. Michila era la anciana del barrio, la mujer del ejemplo, la mujer de Dios, que era como una madre para nosotros en el sector. Y cuando yo llego donde Michila, que miro por la ventana, eso en el barrio Lima, ya la señora partió hace muchos años. Cuando miro por la ventana, ahí está Michila fregando en su casa y cantando: cuando las trompetas suenen en aquel día final. Y cuando yo, gloria a Dios, cuando yo vi a Michila, el alma mía volvió al cuerpo. Y es ahí cuando yo vuelvo al Señor. Y desde ahí, gloria al Señor, jamás. ¿Qué tiempo tiene ya después de ahí? Bueno, estamos hablando de... Yo tenía aproximadamente unos 17 años. Yo tengo 36 años de edad. Ya ustedes saben, calculen. Entonces, mi amado, la pregunta es esta. Ya cuando vuelve al Señor en ese momento, cuéntenos de ahí en adelante. Bueno, porque me gusta algo. Sí, usted hoy es pastor. Y quiero que le mande un mensaje a personas que nos están viendo, que se convirtieron y se descarriaron y quieren volver, pero sienten que defraudaron a Dios, defraudaron a la iglesia,
Hoy usted es el vivo ejemplo de que Dios restaura y levanta. Mándele un mensaje en medio de aquí, haga una intervención y mándele un mensaje a esa persona. Bueno, lo que yo quiero que reconozca es que Dios es un Dios de segunda oportunidad. No importa qué tan bajo haya caído, si ha tocado fondo. Quiero decirte que Dios no es el típico padre que nosotros conocimos, que estaba esperando que nosotros flaqueáramos y que cayéramos para pegarnos, ya sea con el cuero, el palo o darnos una golpiza. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de amor y es el Dios que se preocupa por sus hijos y que quiere restaurarlo. Él siempre tiene los brazos abiertos esperando que tú retornes a la casa de tu padre. Dios es un Dios de segunda oportunidad. Muchas veces creemos que Él nos va a rechazar y a veces nosotros nos hacemos una autopersecución por las cosas que hemos hecho y no hemos aprendido a perdonarnos a nosotros mismos. Tienes que entender que Dios ya te perdonó, que tienes que volver porque el lugar que tú ocupabas nadie más puede ocuparlo, valga la redundancia. Ese lugar fue diseñado para ti. Vuelve a los brazos de tu Padre. Dios mío. Ahora vuelve. Cuéntenos de ahí en adelante. Bueno, inicio el ministerio con el pastor Mártires Contreras, Iglesia Apostólica y Misionera Pentecostal Los Hermanos Unidos Padre Las Casas, el pastor que me bautizó. Ese pastor creyó en el ministerio. Ese pastor me recoge, porque acuérdese que le dije que yo nuevamente por ser cristiano tenía situaciones. Sí. Y este pastor cree en mí, me asume como un hijo de su casa, uno más, me da una habitación y yo me convierto ahora en el compañero de ministerio de ese pastor. Dios mío. Cada vez que el pastor me decía, Moisés, cúbrete con la sangre de Cristo, ya yo sabía lo que íbamos. Era bregar con guachipa, con demonios. Y a veces el pastor llegaba donde había una persona endemoniada y me decía, agárrale los pies. Y yo, pastor, ¿y por qué usted no viene para los pies? O sea que yo tengo una experiencia y sobre todo como un intensivo en lo que es la guerra espiritual con mi pastor. Mi pastor no me enseñó teología, pero sí me enseñó a conocer el mundo espiritual. Mi pastor viene de la Romana, en ese entonces gente prendido, Romana, la parte este del país, para los que no saben, no son dominicanos, que es una zona donde el evangelio, ustedes saben la inmensidad del evangelio, desciende a Padre Las Casas de Asua. Él va a esa zona, lo llevan allá, y ahí es que yo conozco a mi pastor. Nos congregábamos en la iglesia La Esquina Caliente, ahí mataban casi todos los días, acuchillaban personas, ahí estaban todos los cabarets de esa zona, lugares de prostitución. Y ese hombre tan loco, para que usted tenga como referencia de quién le estoy hablando, que se paró frente al cabaret y le dijo a la gente, aquí va a ser la iglesia apostólica y misionera. Ustedes van a vernos muchos días, porque hay un asunto, o se va él o me voy yo, y yo no me voy porque Dios me trajo. Sorpréndete que al paso de como de un año, ¿dónde usted cree que teníamos la iglesia? En el mismo lugar que era el cabaret anterior, ahí estaba la iglesia, y nosotros nos decían, los locos de la esquina caliente. Dios mío. O sea, este hombre me enseñó la vida de buscar a Dios en la montaña, de ir a esos lugares solitarios, de tener intimidad con Él. Y al paso del tiempo, llega una misionera y dice, hay una obra que necesita un pastor. Yo estoy orando en la habitación y el pastor tiene la reunión con esa misionera, se llamaba Hijita, o se llama, no sé si aún vive. Ella es de las Lagunas de Padre Las Casas, por si alguno quiere la referencia. Esa hermana va donde el pastor y cuando yo salí de la habitación, que ellos, mientras ellos están en su diálogo, yo salgo a tomar agua, esa señora comenzó a danzar y a hablar en lenguas. Y dice, ese es el hombre de Dios. Yo miro hacia los lados. Yo digo, pero hermano, estoy hablando que yo lo que tengo apenas son 17 años de edad. Yo soy prácticamente un adolescente inexperto. Yo no tengo esa experiencia todavía en la palabra. Yo tenía 2 mensajes, varón, para que usted entienda. ¿Te acuerdas de esto? Varón, 2 mensajes. Yo hablaba mucho, yo soy el que soy. Siempre prediqué ese mensaje. Bueno, no recuerdo el otro, pero ese eran mis 2 mensajes. Con eso yo maté muchos cultos. Dios mío. Tú tenías la ventaja que no está en este asunto de las redes, que tú podías predicarlo aquí, predicarlo allá y nadie lo conocía. Ahora no, ahora si tú lo predicaste aquí, ya todo el mundo sabe lo que viene.
Y con esos dos mensajes, varón, era que yo iba a un pastorado, yo no tenía experiencia. Y quiero esto, por favor, exponerlo para que los jóvenes que tienen el llamado y los líderes, los pastores, puedan comprender que el hecho de tener un llamado no te autoriza, no te califica todavía para ejercer dicho llamado. Así es. Hay personas que le dicen, mira, tú eres un evangelista y no tienes ni siquiera el ABC de la doctrina del Señor y ya ellos están ejerciendo el ministerio porque alguien le dijo que tiene el llamado. Dios mío. Tú tienes el llamado, Timoteo, pero tú tienes que esforzarte, tienes que aprender, tienes que ser formado en la palabra, tienes que ser formado en carácter. O sea, ese es el problema de muchos dominicanos y incluso de Centro y Latinoamérica. No pasa con mucha frecuencia en Estados Unidos. Ya cuando una persona en Estados Unidos va a ejercer el ministerio es porque viene de un seminario o porque tuvo un maestro, un mentor que le formó. Esa persona va con un recurso a ese ministerio. No así mi caso. Esa hermana comenzó a danzar, dice, este es el pastor del lugar. ¿Sabe lo que dijo el pastor? Recoge. Espérate. Recoge lo tuyo, varón, que te va. Te estoy hablando de un hombre loco en Dios. Y yo dije, pastor, usted se quería deshacer de mí. Sale, no, mi hijo, es que ya Dios habló. Ahí me llevaron con una mochila para allá, para la loma, la zona alta de la región sur, que conecta a la cordillera central, una zona fría. Mi hermano, cuando me llevan allá a esa iglesia, se había dividido yo no sé cuántas veces. El último pastor casi se muere de gastritis. Y todos los pastores que habían pasado por ahí no habían aguantado esa zona. Estamos hablando de una zona en ese entonces bien difícil. Gente que no tenían nada del evangelio. Muchas personas. Y allí es donde Dios me lleva, la iglesia agrietada, todo estaba con calcoma, se veía el abandono. Y yo nada más le decía al Señor, Padre, ¿fue usted verdaderamente que le habló a la hermana? Porque cuando está todo el mundo contigo, todo marcha bien, pero cuando tú te ves solo, que cuando cayó la noche, los demonios agarraban el techo y tú sentías que sonaba clac, clac, como que estaban desprendiendo el zinc. Y yo ahí solo, mi hermano, yo me estaba muriendo. No te voy a decir ahora, varón, no te puedo vender una película de que yo estaba valiente, de que ven, baja, diablo. No, yo estaba muriéndome asustado ahí. Y los demonios. Pero ahí aprendí a conocer a Dios. Dios mío. ¿Sabe qué me salvó a mí, varón? ¿Qué? Un expositor bíblico de la escuela bíblica, del maestro. Sí. Ese fue el que me salvó, varón. Yo encontré ahí como 30 lecciones, digo yo, son 30 mensajes. Porque yo no tenía más que 2 mensajes. Llega un momento cuando tú inicias el ministerio que tú no sabes qué va a dar. Y tú dices, ¿y qué predico hoy? ¿De qué le hablo a la iglesia hoy? O sea, es por el poco recurso que tú tienes disponible. Por eso yo le exhorto a los jóvenes que se preparen, que estudien, que entren a los seminarios, a los institutos bíblicos, que vayan a los programas académicos universitarios, si tienen la oportunidad. ¿Por qué? El instituto o el seminario no es el que te da el ministerio, no es el que te da el llamado. El instituto o seminario no llama a nadie. El llamado viene de Dios. Ahora, ¿qué hacen allí en aquellos lugares? Te van a complementar, van a enriquecer tu ministerio, te van a dar estrategias, te van a dar, van a crear en ti nuevas habilidades para ser exitoso en el ministerio. De ahí, hermano, pasamos un tiempo trabajando, Dios nos respaldó. Entonces de ahí nosotros nos vamos a la Mata de Farfán nuevamente, de donde provengo, al encuentro de mi mamá, y allí fundamos una iglesia para la gloria del Señor, en ese campo. ¿Cuántos años duró allá en su primer pastorado allá? Como algunos casi 3 años. Quiere decir que tenía ya como 21 años por ahí, ¿verdad? Más o menos esa edad. 21 años esa edad. Entonces vuelve al campo de donde yo vengo. Y allá me relaciono con mi familia. Allá entonces comienzo una vida con ellos. Y estoy viendo que los jóvenes se acercan en ese campo. La gente fumando, es típico porque son productores de tabaco. Usted veía a los jóvenes con unos cigarros de ese tamaño y unos cuchillones que parecían que eran alcaldes. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y no existía un destacamento policial. Para que usted vea qué tan difícil esa zona. Lo que había era un alcalde, un señor, el alcalde pedáneo, era que creo que le dicen, esa era la autoridad del pueblo. ¿Y qué autoridad? Esa gente no le paraban a eso. Ellos me rodeaban y me preguntaban, tenían curiosidad. Y yo digo, pero esta es la necesidad. Ahora yo puedo darle a esta gente lo que yo no tuve. Sí.
Y ahí es cuando comienzo entonces un trabajo con un pastor que se llama Pablo Javier de las Matas de Farfán, que él iba a darnos la cobertura ministerial a esa zona. Y ahí es donde establecemos la iglesia en Cañada Honda, que todavía está ahí, gracias al Señor, esa iglesia. Ok, hay un pastor ahí, ¿verdad? Sí, hay otro ministerio que está trabajando con esa iglesia. ¿Qué tiempo duró allá? Bueno, yo duré como algunos 3 o 4 años también allá. Ok. Quiere decir que ya tiene 8 o 7 años en ese trayecto de la línea de vida que vamos llevando, siendo pastor. Sí, señor. Entonces, de ahí en adelante, ¿a dónde llega? De ahí entonces mi familia y yo vengo acá, estamos de este Palenque, que aquí es mi esposa de esta zona. Ok. Y ahí nos hacen una propuesta ministerial para Valverde Mao. Pero, ¿y cómo conoció a su esposa? Porque un hombre que viene de... Cuando llego acá, a esta zona de Palenque, a la iglesia Manantial de Vida, el pastor Aurelio Hidalgo de la Rosa y Marilín, en ese lugar conozco a la esposa. ¿Usted vino a predicar? No, yo vine porque tengo familia aquí en esta zona, unos primos. Yo vine a ver cómo si conseguía trabajo y eso. ¿Y la vio a ella? Y aquí entonces comienzo a congregarme en esta zona y ahí es que conozco a mi amada esposa. Y la observó a ella. ¿Cómo Dios le dijo eso a su esposa? Esta es la sierva. ¿Le habló de qué manera? No me habló directamente, no. Yo tengo mi propio criterio Hable un poquito. Frente a la elección de la pareja. Hay 2 requisitos que la Biblia exige. Número 1, que sea cristiano. Y el segundo, que no sea un yugo desigual. Esos son los 2 requisitos que exige la palabra. O sea, a partir de ahí ya tú eres que tienes que ver los caracteres que tenga esa persona, si tal vez se alinean a lo que tú tienes. Ya hay cosas que tú tienes que ver en esa persona. Tienes que ver, por ejemplo, su estado emocional, cómo es. Si una persona, su comportamiento, cómo es su vida cristiana. Son todos estos rasgos y el carácter, tú tienes que observarlo tú. Tienes que evaluarlo y tienes que orar porque Dios te dio a ti discernimiento. Yes. Entonces, como hombre de Dios, ahora, ¿por qué hay problemas siempre? Porque estamos buscando carne, hermano. Estamos buscando el cuerpo de avispa, estamos buscando lo que se ve, la lipo y esa cosa, pero no se está observando lo que es la persona internamente. ¿Qué es? ¿Qué aporta? Porque todo eso se va, mi hermano. Cuando tú te casas, vienen las arrugas, viene la libra de más. Sí. O sea, yo parecía un modelo, hermano, y mira, después del accidente, que estaré hablando más adelante, cómo quedé después de todo esto. O sea, si no hay amor, se destruye el matrimonio. Si tú vienes a una persona por la apariencia física, lo físico se deteriora. Incluso usted tiene su pelo, no voy a profetizar, pero puede ser, nadie sabe. ¿Qué pueda pasar? Que puede perder el cabello. Si esa persona se casó con usted simplemente por el cabello, cuando pierde el cabello, entonces se destruye el matrimonio. Tienen que existir elementos internos del carácter de esa persona, de lo bello que esa persona internamente. Eso es lo que tiene que cauterizarte. Ahora, ¿habrán cosas físicas que sí te van a traer? Claro, hermano, no podemos ser ignorantes. Claro. Aunque sea los ojos te tienen que gustar de esa persona. Algo tiene que gustarte. Pero eso es pasajero. Porque aún los ojos cambian de color en la edad. Sí. Mira los ancianos, yo vi ancianos que lo tenían negro y ahora lo tienen como azules. Sí. O sea que el color de los ojos varía, el pelo, lo físico. Pero el carácter de una persona nunca cambia. Eso es una mentira que la gente dice, tu carácter cambiará. No, tu carácter es moldeado. Si tú eres flemático, si tú eres melancólico, tú nunca dejarás de ser melancólico ni flemático. Lo que hace Dios es que moldea ese carácter, lo adecúa al diseño de lo que Dios quiere para poder trabajar contigo. Eso es lo que hace Dios. Pero tú siempre seguirás con tu carácter, porque si tú pierdes ese carácter, deja de ser quien tú eres. Si Moisés pierde ese carácter, ya yo no soy Moisés, ya yo soy otra persona. Lo que me identifica a mí como Moisés es mi carácter. Esto se puso serio. Comparta esto y dele like. Ahora, ya llega aquí, se casa todo. Cuéntenos de ahí en adelante. Bueno, a partir de ahí entonces viene un ministro, Yergen Campos, nos hace la invitación. Vamos hacia la zona de Valverde Mao. Allí comenzamos a trabajar con el ministerio. Se dieron algunas situaciones allá. Quería regresar para acá, pero el Señor me decía, te traje como Abraham. Llegó un momento, una situación terrible, mi hermano, en Valverde Mao, la cual no quiero plantear acá por situaciones personales, pero nos quedamos en la calle, mi familia y yo, con un niño pequeño, mi hijo que tiene 15 años, Ezequiel,
y mi esposa en la calle. Ahora estamos allí sin familia, sin dinero y sin un techo. Antes de usted moverse con un ministerio, analice bien si es la voluntad de Dios. Porque hay cosas que parecen que son de Dios. Dios mío. Tienen apariencia de Dios, como Sodoma, que es plana y te puede llevar, tú sabes hacia qué, hacia la perdición. Toda la zona de Sodoma se ve atractiva. Incluso Egipto, que se traduce como tierra negra. Y la tierra negra, ¿quién no quiere para cultivar? Se ve atractivo, pero en el fondo hay un problema. Es como algunas media verdades, arropadas de media verdad, pero en el fondo hay un problema. Así son las falsas doctrinas. O sea que tú tienes que tener cuidado. Nosotros veíamos todo atractivo, pero en el fondo no era lo correcto. Ahora, ¿qué hace Dios? Utilizó a esta persona incorrecta para llevarnos a un campo y hacer cosas correctas. Porque allí después viene un hermano, Ángel Santana, que es el director del grupo Sinaí en Valverde Mao. Un saludo para él y toda la familia. Me acogen en su casa, me dan un espacio en su casa, en el primer nivel, para mí y mi familia. Y yo todos los días le decía, Señor, yo quiero volver a mi casa. Nosotros tenemos un hogar, nosotros tenemos una familia, pero Dios no nos permitía regresar. Oye, qué difícil. Yo entendí a Abraham, yo entendí ir a una tierra donde desconocida, donde no tenía nadie, cómo Dios iba a obrar en aquel lugar. Dios hizo maravillas en aquel lugar. Hasta en ese momento entonces regresamos nuevamente a Palenque. Y ahí es cuando nos hacen una llamada a un ministerio para ir a trabajar hacia Vallejuelo, que es el municipio de San Juan de la Maguana. Allí estuvimos trabajando en la iglesia del Buen Maestro, para la gloria del Señor, que está en la calle principal. Y ahí es donde me acontece el accidente. Cuéntenos de ese momento, de cómo fue que le aconteció el accidente. Cuéntenos el antes y el después. Yo, en una mañana, antes de salir a predicar, mi niño, preste atención porque Dios le habla a los niños. Dios usa a los niños. Mi niño pequeño tiene un sueño. Para los que creen que Dios no habla en sueños, lean Sejó. Sí. Ok. Dice que Dios habla por sueño, por revelación, mientras el hombre duerme. Ok. Y el niño viene y me dice, papi, yo te vi con la pierna izquierda rota y con un yeso. Me dice el niño, anoche mientras yo soñaba. Mi hermano, yo ignoré lo que el niño me dice. Agarro mi moto, me voy a predicar a las matas de Farfán, que de hecho muchas personas de la mata de Farfán saben de esto, que me socorrieron, le agradezco. Y entre el espacio de Vallejuelo y las matas de Farfán está el cercado. En el cercado y la estancia hay una curva conocida como la curva de la muerte. Ahí nos ponen las cruz de personas que fallecen porque pareciera un cementerio. Oye, cómo la titularon, la curva de la muerte. Cuando yo vengo retornando después de predicar, señores, homosexuales se convirtieron, personas vomitaron sangre de pacto, liberación, Dios haciendo su obra. Pero en esa curva, ahí estaba esperándome el tipo. Cuando yo vengo subiendo, un señor hace un rebase en una curva, en un camión, y se mete a mi derecha y de frente me atropelló con un camión Daihatsu. Yo terminé dentro de la defensa del camión Daihatsu. Ahí se me partió este brazo, se me partió el fémur en dos partes, de la coyuntura del muslo del fémur y de la parte baja del fémur. Que de hecho aquí andamos con las placas. Me gusta hablar con evidencia de las cosas, señores. No tenemos ánimo de mentirle a las personas. Ahí ustedes pueden ver las placas que esos son después de las cirugías. No sé si ahí puede el ministro observar, no sé si pueden ver ahí. Sí, bájale un poquito. Aquí, esta cámara, mírala okay. Aquí. Más, ok. La pueden observar ahí, esos son unas cadenitas de metales y todo eso que ustedes ven que bajan son tornillos que sostienen mi pelvis y que sostienen mi cadera. La parte de abajo es la que sostiene la cadera y la parte de arriba es la que sostiene la pelvis.
De este lado pueden observar que hay un tornillo que cruza de aquí a acá y un metal que pasa por dentro de mi fémur. Esa operación fue en el hospital Darío Contreras, hospital traumatológico. Quien me hizo esa cirugía fue el doctor Rivera, la doctora Gramonte, el doctor Liranzo, por si algunos quieren, pueden ir allá. Me gusta hablar con evidencia, no tenemos por qué nosotros inventarnos cosas. Ahí es donde tuve la ruptura de la cadera y de la pelvis y el fémur. Bueno, por aquí tenemos otra placa que fue la ruptura del brazo. Pueden observar ese mi codo ahí. Pueden ver el hueso interno. Yo tengo todo eso son tornillos y eso es una placa de metal que sostiene mi codo. O sea que yo no debería hacer esto por el lugar donde se da esto. Cuando la doctora observó eso, me dice, ¿cómo es posible que usted pueda todavía movilizar el codo? Porque usted tiene una fractura en el mismo codo. Y esa es la parte del fémur. Pueden observar los tornillos que sostienen debajo. Acá. Más o menos. Pueden observar el fémur dentro que tiene un metal dentro que es una barra. Y abajo tiene unos tornillos que sostiene esto. Y la que sostiene en el muslo de mi fémur. También aquí tenemos, en caso de que sea necesario. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque hoy en día está muy en cuestión cuando se hablan de testimonio. Sí. Porque hay muchas personas que testifican cosas. Incluso yo traje aquí hasta la indicación de la terapia que me ponían a mí para la recuperación. Dios mío. Sí, ahí está, miren. Pueden ver los ejercicios que a mí me decían que yo tenía que hacer. Y ahí de hecho dice mi nombre arriba. De cada uno contando 10 segundos en el aire. Ahí están. Me decían lo que no podía hacer y lo que podía hacer. También por aquí tenemos terrible. El seguro. Por aquí tenemos, aparte de esto, miren aquí más evidencia de los huesos, cómo están rotos. Ahí están todas las evidencias. Sí. Aquí están los papeles del seguro de Senasa, del gobierno que nos ayudaron, los papeles del último de la República, el asunto de salud. Bueno, todavía tenemos un montón de evidencia. Mire aquí la parte torácica, los estudios que me hicieron, radiografía, y también tenemos el papel de muerto. O sea, porque ¿cómo así? Espérese. para explicarle de dónde viene. Usted tiene que explicarme eso porque el papel de muerto. Sí, porque cuando a nosotros nos hicieron la cirugía, hay una etapa. Cuando llegamos al Darío Contreras, después del accidente, porque nos quedamos cuando me atropella el camión, las personas de la comunidad me recogen, me llevan a las matas de Farfán. No había en el hospital de las matas de Farfán cómo atenderme. Dicen, esto es un caso que no es de acá. Yo le digo a la doctora, por favor, me molesta, tengo deseo de hacer pipí, no puedo. Entonces dice, ya busquen una sonda, o si no se va a ahogar con su propia orina. O su propia orina. Entonces me introducen el asunto de la sonda y 2 bolsas por completo, por el trauma que yo tenía acá. Ya mis testículos se habían crecido por el trauma demasiado, y era líquido y líquido. De ahí me cosieron con hilo de tela, porque no había hilo del otro. Señores, mire la deficiencia de los hospitales, no había una ambulancia. El varón de Dios, Emmanuel Lebrón, que es hijo de un líder de la COU Central. Estoy dando, perdón que dé tanto detalle, pero quiero que la gente entienda por fuente que no estamos inventando cosas. De ahí entonces buscaron una ambulancia de la COU Central, y es que nos socorre y nos lleva hacia San Juan. En San Juan, cuando nos hacen el estudio, nada más aparece la fractura de la pierna y aparece la del brazo, pero ellos no vieron la más peligrosa, que son la fractura de pelvis y la de cadera, que los doctores decían que por hora eso se derramaba una pinta de sangre. De hecho, cuando llegué al Darío Contreras, ya yo tenía el hematócrito en 6. Los doctores dicen, no sabemos por qué tú sigues vivo, porque una persona con hematócrito en ese nivel ya debió darle una embolia o un paro cerebral por falta de sangre oxigenada. Yo llamo a un doctor amigo, Joel Ramírez,
que es un maxilofacial del Darío Contreras. Y él me dice, viejito, ¿cómo está? Le digo, porque somos amigos, él es cristiano, salmista, también un varón de Dios. Y le digo, varón, tuve un accidente. Y me dice, ¿un accidente cómo? Y le digo, sí, estoy en San Juan. Me dice, ay, viejito, sube aunque sea en un camión, porque si te quedas ahí te vas a morir. Sube para el Darío, que te suban. Bueno, subimos. Cuando llegamos allá habían como 10 médicos esperando, pero era un caso terrible. Y ahí me suben, me hacen el chequeo y me dice, bueno, viejito. Yo le dije, Joel, ¿en qué tiempo me voy? Me dice, bueno, viejito, yo pensé que te iba en una semana, pero esto te va a tardar 1 o 2 meses. Y le digo, Joel, ¿qué tan mal yo estoy? Y me dijo, hace un año que aquí no viene un caso como el tuyo. Al Darío Contreras. Dios mío. Porque, mi hermano, mire, cuando yo me busqué mi pierna, yo no encontré la pierna. Mi pierna estaba, el talón pegado aquí a la nuca. Yo me estoy buscando con esta mano la pierna, no encontré mi pierna. Cuando voy a tocarme aquí, lo que agarro es un hueso, el hueso de la pelvis, y cuando agarro la cadera, el hueso de atrás de la cadera. Cuando yo tuve que sostener este brazo con el derecho y me metí mi brazo, porque después que se desconecta del hueso, eso es como una goma. Agarré el brazo y me introduje mi brazo dentro del abrigo por aquí para llevarme mi brazo. Va y me dejan mi brazo, porque mira, gracias al Señor. Así fue como yo quedé. Entonces el camionero quería pisarme la cabeza. Me quería matar para no tener compromiso. Y ahí es cuando yo le digo al camionero, hermano mío, un accidente le ocurre a cualquiera y tú no querías chocarme. Es un accidente. Y al igual que tú, yo tengo una esposa y tengo 2 hijos que me esperan en casa. Llévame al hospital, por favor. Y me puede dejar hasta en la acera del hospital y que me atiendan. Yo no te voy a demandar, yo no te voy a meter preso. Te puede ir una vez que me lleve al hospital. Y eso hizo conciencia el hombre y me llevó al hospital. Yo no sé hasta ahora quién me atropelló. Porque él me decía desesperado, ¿qué hago por ti? Yo le decía, ya tú cumpliste, vete. Vete, no hay problema. Y ahí es cuando comienza el calvario. Ahí cuando llegamos al Darío Contreras, ya lo antes mencionado, me atienden allá, me quitaron toda la ropa, llevamos un diagnóstico del hospital de San Juan. Cuando se lo dimos a los médicos del Darío, agarran entonces el diagnóstico y lo tiran al zafacón. Ni lo miraron. Y dijeron, en el Darío no trabajamos con diagnóstico de otros médicos. Aquí nosotros tenemos que hacer nuestro propio estudio y determinar qué es lo que tiene. Ahí fue que ellos verificaron que tenía fractura de pelvis, de cadera, del brazo y de esa pierna. Ahí comienza una transfusión de sangre porque no tenía sangre. Cuando llamaron a Vallejuelo y le dijeron a la gente de Vallejuelo que yo estaba muriendo por falta de sangre, había una guagua disponible con donantes, más de 30. Nosotros te regalamos sangre. Yo tenía tan poca sangre que me pusieron 9 pintas y a la pinta le llamaban la sangre premium. Y había que hacerle en un proceso rápido, donde el médico decía, hay probabilidad, esto es peligrosísimo. O sea que la esposa tenía que estar al tanto de lo que estaba pasando. ¿Qué tiempo? Varón, yo duré 1 mes en el Darío tirado. Ahora es donde viene el problema. Porque te voy a decir algo, varón de Dios. Es fácil nosotros darle palabra a otros cuando otra persona está en una situación. Pero ¿qué pasa cuando tú eres el de la situación? Yo como predicador le decía a la persona siempre, ten fe, levántate, avanza, tú no te mueres, sigue así, pero ahora soy yo el que estoy en la situación. Y había un varón llamado Wander que me decía, varón, mira con una tablet, mira tu mensaje, mira la palabra que tú dices. Varón, ¿qué te pasa? Y yo le decía, Wander, por favor, no me ponga ese mensaje. Yo estaba enojado. Yo digo, Señor, pero ¿cómo me pasa esto si yo lo que vengo es de predicar tu palabra? Dios mío. Los justos también sufren. Esa historia de que el justo, que no le va a pasar nada, era justo. Lo justo, no necesariamente tú tienes que estar en pecado. Ahora, sí hay un problema, y lo voy a decir aquí, no me da vergüenza decirlo. Así como te dije que una vez me aparté del camino, también hay algo que tengo que decirte. Dios me mandó al Darío Contreras a predicar. Dios me mandó al Darío Contreras a predicar y yo tenía fobia por las cosas que pasaban en el Darío. Varón, los peces de hoy son las ambulancias. Ahora yo voy como Jonás, que cogí para Tarsis cuando Dios me mandó para Nínive. Dios mío. ¿Y sabe cómo me llevó el Señor? Me llevó en una ambulancia.
Ahora me encuentro yo en aquel lugar, varón, donde yo no quería ir a predicar. Dios. Un fin de semana. El fin de semana más terrible que puede vivir una persona es estando en el Darío Contreras. Varón, accidentes de todos lados, gente acuchillado, gente con disparos, personas quemadas. Yo miraba para un lado una situación, para el otro otra situación. Hacia arriba, yo dije, yo lo que voy a mirar el techo. O sea, el lugar que yo temía, varón de Dios, ahora tuve que ir con una situación. Por eso yo le digo a los varones, a los hermanos que están y que van a ver esta entrevista, si Dios te está mandando a un lugar, no rehúse a lo que Dios te está diciendo. Ve y cumple. Dios no puede ser burlado. Nadie se escapa de la visión, de la cobertura de Dios. Y donde quiera que te encuentres, allí te va a alcanzar el Señor. Tú sabes, mi hermano, que llego a aquel lugar, me transfunden, estoy en el proceso y ahora llega el lío, el día de la operación. Dios mío. Varón, todo el que está en el Darío quiere operarse, pero no hasta que llegue el momento. Cuando llega el momento de la operación, llega alguien y dice, Moisés Herrera. Y yo apunté al compañero para ver qué era. Ah, no, era falsa alarma porque él llegó en una silla de ruedas. Mi caso no es de silla de ruedas, yo no me puedo sentar. Era en una camilla. Líder, cuando nos llevaron al quirófano, era una línea de personas para el área de cirugía y era como haciendo un turno. A mí me entraron. Fueron 12 horas en total que duraron conmigo sin parar en el quirófano. Varón, cuando yo entré al quirófano, ahí había destornillador, ahí había taladro, había sierra, barreno. Y yo digo, pues en un taller de banistería que yo estoy. Y me dice el Iranzo, bueno, ministro, yo te dije a ti al principio que yo te iba a dar con un taladro y te iba a calar con un tornillo. No era bromeando. Este es el momento. Y yo digo, pero ¿por qué él me dice eso? Y dice, porque en el Darío le damos las informaciones a los pacientes para que ellos estén conscientes de lo que va a pasar con ellos. Cuando me pusieron la anestesia de ahí hacia abajo, yo te cuento todo esto porque no me pusieron una anestesia general, sino solamente esta parte porque las fracturas no fueron hacia arriba, sino de ahí hacia abajo. Cuando me iban a hacer la del brazo fue que me pusieron la general. Me dice el anestesiólogo, tú no puedes dormirte. Digo yo, doctor, ¿cómo así que no me puedo dormir? Sale, tú no puedes dormirte. Y el anestesiólogo hablando conmigo, yo sentía, varón, que me daban con el barreno por detrás, por la cadera y con una maceta, con un cincel dándome por acá, Ese es un trabajo fuerte, el de ortopedia. Los ortopédicos son fuertes. Y me daban con un cincel y me tiraban. Yo no sentía al principio, pero después cuando penetraron los huesos, eso es un dolor tremendo, aunque tú tengas la anestesia que tengas. Eso duele muchísimo. Le digo, doctor, me está doliendo, pónganle otra dosis. Cuando me pusieron la otra dosis, ahora los ojos están bajando solo, líder. Yo no me quiero dormir, pero me estoy durmiendo. Le digo, doctor, me estoy durmiendo, hay problema. Dice el doctor, tú no te puedes dormir. Le digo, doctor, me estoy durmiendo. Se durmió el hombre. Ya usted sabe qué significa esto. Cuando el hombre se duerme. ¿Pero quién es el hombre? Soy yo. Ah, se durmió usted. Varón, me dormí. Ahora hay problema. Mientras yo me estoy como yendo, durmiendo, yo escucho que dice el doctor, muévelo, tira allí, dale, reanímalo. Ya me están reanimando. O sea, yo estoy entendiendo que hay una situación, pero ya yo me estoy yendo, hermano. Después que ellos terminan el proceso, el hombre está muerto. Yo morí en la cirugía. Ahí es cuando me sacan del quirófano y me llevan al pasillo, me están sacando por el pasillo para llevarme para la morgue. Ahí está mi esposa, que es Luisa Yocasta Guance, de Herrera, de mí, que le dice el doctor, nosotros hicimos lo que podíamos, pero solo un milagro de Dios puede salvarlo. Tiene que golpearlo siempre. Dele por el rostro, dele por el rostro, dele por el rostro. A ver si reacciona. Varón, se da una situación y yo quiero que los amigos presten mucha atención. Yo no tengo ánimo de decir cosas que no sean reales. Cuando yo estoy en la camilla, que me están movilizando, yo veo que mi alma salió del cuerpo.
Yo veo mi cuerpo que lo están llevando y yo vengo caminando detrás de mi cuerpo, veo los doctores y veo a todo el que lloró, a todo el que estaba triste yo lo vi, y al que reía y lo que, incluso yo escuchaba lo que hablaban en todo el hospital, pero nadie me podía ver a mí. Y yo veo que me llevan, yo tenía este brazo atado acá y tenía la félula en una pierna, tenía, porque hubieran terminado conmigo, y me llevaban a la morgue. El doctor se detiene, para la camilla, entra, yo no sé qué fue lo que fue a buscar, porque el hospital Darío Contreras es un hospital académico donde hay que hacer la pasantía a los estudiantes de medicina. Entonces hay que hacer como una conferencia para explicar el proceso de la cirugía, porque es académico. Y yo sigo al doctor. Sorpréndete, hermano. El doctor abrió la puerta, entró y cerró, y yo pasé la pared. Porque su cuerpo estaba muerto. Mi cuerpo está muerto, pero lo que está moviendo es mi alma. Su alma. Cuando yo atravieso la pared, pude entrar a través de la pared. Allí están todos los médicos reunidos. Entre ellos, el principal era el doctor Rivera, era el principal. Él se quita el estetoscopio y lo pone en la segunda gaveta donde él estaba. Yo vi todo eso, yo escuchaba lo que ellos decían, hablando de mí. Y dijeron, él era fuerte, él era fuerte. Oye, ya ellos asumen que yo estoy muerto, que no había cómo, varón. Y en ese momento yo vuelvo al escenario donde está el cuerpo y veo mi cuerpo que está muerto. Veo a mi esposa llorando, a Yocasta, encima de mi cuerpo. More, reacciona, dándome por el rostro. Y nada, hermano. De pronto miro al fondo del pasillo del Darío. Cuando estoy mirando hacia el fondo veo esa luz. Una luz así como el sol, brillante, allá en el fondo. Y veo ese personaje que viene y me dice, Moy, yo vine a buscarte, vámonos. Ya tú sabes. Lo más grande de todo esto, varón, es que yo no siento miedo. Yo sentía una paz enorme. Yo sentía lo mejor que me ha pasado en toda mi vida fue ese momento. Porque yo no sentía ni pánico, ni frío, ni calor. Yo lo que sentía una paz. Y me veía en mi cuerpo, no tenía fractura, no tenía nada. Yo decía, wow, y no era gordo tampoco, estaba en mi estado normal. Y caminando, gloria a Jesús, hacia allá. ¿Sabes qué? Hay algo que no te dije, que es importante. Y es que durante el dolor, por lo que Wander me decía antes de la cirugía, me mostraba lo que yo predicaba y demás. Y yo le decía, varón, retírate, por favor. Incluso yo le decía a él que iba a romper la tablet. Porque, hermano, a mí me ponían 8 inyecciones cada 4 horas o 5 horas, creo que era. Me ponían esas inyecciones, me ponían una por la barriga, que es como evaparina, creo, incluso recuerdo el nombre, que evaparina, que eso hace que los coágulos no se vaya un trombo de eso y te dé un derrame cerebral. Me ponían otro, pero el problema es que ese brazo ya estaba porque este estaba roto, no podían apoyarme en ese, era en este. Y ya usted sabe, y en ese dolor, varón, yo botaba sangre de las uñas aruñando la pared. Ahora entiendo por qué hay pacientes que lo atan a la camilla. Y yo le decía, Señor, y le dije a Yocasta, mi esposa, mi amor, yo le voy a pedir a Dios que me mate ya, que me lleve, yo no aguanto más esto. Y ella me decía, oye, porque hay que resaltar, porque tal vez yo puedo decir en esto y verme como el protagonista en esta historia. No, ella es una protagonista porque ella estuvo conmigo siempre y, sabe, me animó. Y una de las cosas, y ahí es donde entra la sabiduría de una mujer de Dios, donde ella me dice, More, tú no has salido del país todavía. Dios te prometió a ti que tú ibas a predicar. Dios te dijo a ti que las naciones te esperan. Dios te dijo a ti que tú ibas a hacer esto. Y eso no se ha cumplido. Mentira del diablo, usted no se muere. Dios mío. Esa mujer estaba loca. Usted no se muere porque Dios no es mentiroso. Mi Dios no va a quedar como mentiroso. Ay, God. Tú no te mueres. Todavía veo que te llevan y no te mueres. Esa mujer me confrontó y comenzó a adorar y ahora no a llorar, no, como decimos, esa ira de que santa, y se metió en Dios. Ahí apareció el personaje, el diablo, varón. Se presentó como un tipo normal, pero riéndose de mí. Ella y yo lo vimos. Y el muchacho que estaba ahí, que le llaman Ángelo, si está viendo esta entrevista, que él era de la zona de
creo que era bueno, del este. Él tuvo un accidente también, era mi compañero, él estaba en la cama, yo en la B. Y ese muchacho comenzó a temblar y a llorar cuando entró ese personaje. Se suspendió el aire, varón, todo era como pegajoso. Y él entró riéndose de nosotros. Y yo le dije, el que te venció en la cruz del Calvario, también te va a vencer en este proceso. Y yo voy a salir de aquí caminando. Porque yo no me vi paralítico, ni cojo, ni manco. Y usted puede ver que yo tengo mi movilidad y todo, gracias le doy al Señor Jesucristo. En la noche sigo con el dolor, muy fuerte, se desaparece el personaje. Varón, y llega un doctor, esta parte no podía dejarla, porque llega este doctor, Dios mío, que parecía como del Darío antiguo, sí, era un señor mayor, y llega y me dice, yo vine a operarte. wow, Me agarra la pierna izquierda donde tengo el fémur roto y allí lo anivela. Varón, escucha esto, es serio. Dios mío, Cuando él anivela el fémur se me quita el dolor. Me tocó la pelvis y alineó la pelvis porque yo tenía a mí me amarraron como con una soga para, como agarran esa madera, para que esa pelvis vuelva al lugar. Y me la ataron y eso me estaba cortando casi la cintura. Y me pelaba, eso era terrible. Cuando llega este hombre que me toca, se me ve el dolor. Me toca la cadera, se ve el dolor. Me agarra el brazo, lo alineó, me pone algo, se ve el dolor. Cuando este hombre se va, yo siempre le preguntaba a los doctores su nombre para saber, va a ir una mala praxis, sí, saber quién hizo el lío. Y cuando él va saliendo de la habitación, mi esposo está durmiendo, le digo, doctor, pero dígame su nombre, por favor. Y ahí es cuando el doctor da la vuelta y tenía los ojos como llama de fuego y el pelo como blanca lana. Y cuando yo miré sus pies eran como bronce. Y me dijo, yo soy el anciano de día. Dios. Desde ese momento, mi cuerpo volvió prácticamente a la normalidad. Cuando estoy allí, después que pasa esto, él se fue, salió. Y yo le digo a la esposa, ¿tú viste ese doctor que entró? Me sale, ¿cuál doctor? Uf. Y yo le dije, ¿tú no viste lo que pasó aquí? Me dice, no, yo no vi ningún doctor. Varón, al día siguiente llega una hermana, que yo no sé si era levitando que iba. Se acercó a mí, varón, yo tengo tatuajes, ¿te acuerdas? Sí. Antes del mundo. Y el pelo un poco, porque tengo ya un mes ahí, ¿no? Yo no sé, cuando tú estás en crisis y en un proceso los cabellos crecen más rápido. Yo tenía un cabello, y esa mujer no me juzgó por mi apariencia, sino que llegó donde yo estaba y me dijo, profeta, vengo de parte de Dios a darte una palabra. Te dice el Señor que el proceso no es para muerte, es para llevarte a otro nivel, porque los niveles duelen. No hay nivel sin dolor. Wow. Dije yo, Dios mío. Y me dijo, no tenga miedo, porque tú no mueres, varón. 19 subieron conmigo de San Juan de la Maguana por accidente y todos se murieron. Nada más me salvé yo de todo lo que subieron. Oye, qué lío. Lo que la mujer dice se cumple. Y ella dice, me voy porque solamente vine a eso. Llega un anciano a la habitación y de las asambleas de Dios, un señor ya como, parecía un diácono, un pastor. Y cuando él llega a la habitación dice, yo pensé que yo vine a dar, pero lo que yo vine fue a recibir. Aquí hay más de 13,000 ángeles. Esto está lleno de Dios. Aquí hay una presencia demasiado agradable. Varón, llegaban la gente, oiga, porque la misión de Dios era que yo fuera a predicar al Darío normal. sí. Yo no obedecí, ahora tuve que llegar como paciente. Hay que tener cuidado cuando Dios te manda. Varón, ahora hay una fila de gente que están yendo directamente donde yo estoy para que yo ore por ellos. Sorpréndete, varón, con el brazo bueno, toco a la persona, se sanan, Dios la sana, entonces vengo y me toco yo mismo y no pasa nada. La gente se sana y yo digo, Señor, pero ¿por qué tú no me sanas? Porque tú estás sanando personas. Con este brazo tú estás sanando, yo estoy haciendo imposición, me estoy poniendo mano allí porque conmigo no pasa. Porque era necesario el proceso. Aunque el anciano fue, era necesario pasar por el quirófano para que yo viviera esta experiencia. Y ahí es cuando el Señor me dice, ¿por qué me deja con vida? Me deja con vida para que yo predicara este evangelio, para que yo le hablara a la persona. Por eso yo no me ando jugando, ministro. Yo tengo una asignación muy clara de lo que Dios me dijo mediante ese proceso. Que hay cosas que se tuvieron que arreglar, sí, hermano, porque todos pasamos, pero ¿qué pasa? Tú tienes que reivindicar tu vida, Sí. porque tú entiendes que no es un juego, esto se está hablando de vida o muerte. Después de ese proceso, varón, cuando ya yo me voy en el fondo, en el pasillo,
que viene ese personaje, yo digo, mamá, vámonos. Mi mamá partió, gracias al Señor, con Cristo. Me da la figura de mi mamá como para que yo sienta confianza, pero no era mi mamá. Sabemos, porque los muertos. No. Entonces, cuando voy al fondo, que ya me voy, entonces ahí fue cuando mi esposa me da esta tremenda galleta, este tremendo bofetada, y yo vuelvo nuevamente al cuerpo, y ahí es cuando despierto. O sea, mi hermano, hay vida después de la muerte. La gente se juega con esto, varón, pero hay vida después de la muerte. Gloria a Jesús. Dios mío, impactante lo que este pastor, hombre de Dios, está contando. Mire, aquí tenemos la mano llena. Él tiene ahí evidencia, yo tengo aquí. Pastor, ¿hace cuántos años hace de eso? ¿Hace qué tiempo? Bueno, ya tenemos como unos 8 años más o menos. Creo que hace de esto. Déjame ver, tengo ya en la zona 4, más 2 que duran en Bochío, 2, 3, más o menos ese tiempo. Algunos 8 años, más o menos. Y cuando, después que Dios le permitió volver a la vida, cuéntenos. Regresamos a la zona de trabajo, donde estábamos, en la zona donde estábamos asignados, que era Vallejuelo. Ahí llevamos un proceso de restauración, y ahí entonces el mismo anciano, varón, que me apareció allá como doctor, me apareció como cartero. Esto es una locura. ¿Cómo así? Yo estoy en casa y estoy en recuperación, y aparece un cartero, un anciano como cartero, hasta con una gorra hacia atrás, mi hermano, y de su lado un bolso, y va y me entrega un sobre. Eso fue una visión mientras yo estoy durmiendo, y me entrega el sobre, y en el sobre decía Bochío. Y yo digo, Bochío, ok. Varón, no pasaron 2 minutos, me llamó el presidente de la Junta Pastoral y me dice, Herrera, lo estoy llamando porque solicitamos su servicio en Bochío, municipio de Bochío. O sea, ya me había dado, yo no sé si te estoy entendiendo, me había dado la carta el anciano, esos son algunos otros estudios, el estudio profundo. Ahí tiene más, varón, por si acaso. Enseña el asunto de la muerte, de la que usted iba a presentar ahorita, que se me pasó. Aquí estoy viendo más estudios. El problema es que hay que comenzar a leer cuál de todos estos. Dios mío. Sí. Mientras él le va buscando ahí, vaya compartiendo esto, dele like, porque este testimonio está tremendo. Dios son mío. parte de las indicaciones. Mira, aquí está todo, aquí hay evidencia. Esto no es mentira, esto no es falsedad. Ahí están todo lo del parte médica. Bueno, lo que vamos a hacer es que le vamos a tirar una foto y lo vamos a poner ahí. Amén. Sí, para que la persona vea ese momento. Así que, mis amados, tremendo. Entonces, pastor, ya se reintegró de nuevo al pastorado. ¿Ha vuelto a los hospitales a predicar? Sí, claro, estamos haciendo las obras. No paramos. Estamos predicando. No deje de ir a los hospitales. No he ido al Darío Contreras, realmente, o sea, como predicador he vuelto a hacer alguna diligencia, le hablo a la persona, pero tenemos un programa que estamos saliendo a las calles, predicando, porque en realidad yo salí a predicar, lo que yo no iba directamente a la asignación, a mi asignación era el Darío Contreras en ese momento. O sea que hemos entendido en la razón de por qué estamos aquí. Estamos muy claros de esto. En esta ocasión no estamos pastoreando, estamos saliendo, predicando, estamos haciendo vida cristiana en una iglesia en este momento en la zona. Estamos en proceso de transición hacia otro lugar, esperando la voluntad de Dios. Y como siervo, estamos siendo parte de una iglesia con nuestro pastor Francisco Alberto Guance Camaño, Iglesia Arca de Salvación, amén, para servir. Amén, amén, pastor. Ha sido una honra, un honor tenerle aquí. De verdad que ha sido de mucha bendición su testimonio, ver cómo su trayecto ministerial, personal, cómo Dios lo cambió, lo transformó, cómo ver que tuvo un desliz, una caída en un momento en su temprana vida cristiana, Dios lo restauró, y ver todo ese proceso y verlo hasta aquí es evidencia de que Dios restaura, Dios levanta
y Dios hace cosas extraordinarias con el hombre que se pone en la mano de él. Así que yo quiero que usted haga una oración por esa gente que están ahí. Amén. Padre, le doy gracias, Señor, porque me ha dado la oportunidad de poder comunicar la maravilla y la grandeza de su poder. Señor, toda la gloria es suya. Gracias, Señor. Nada nos pertenece a nosotros. Somos simplemente siervos que usted utiliza, Señor, para la obra del ministerio. También le pido, Señor, que bendiga, Gracias, Dios, que transforme, que le dé la oportunidad a aquellos que tienen también una palabra y que están como Jonás, huyendo del propósito, que usted pueda hacerle reflexionar que tienen que volverse a usted y al propósito y al llamado. Aquellos que no son salvos aún, Señor, dele la oportunidad de tener este encuentro. Su palabra dice que usted que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendígalo, Dios amado. Mire los hogares y todos aquellos que tendrán la oportunidad de ver esta grabación, Señor. Bendígalo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, ¿cómo le pueden seguir en sus redes sociales o contactarse con usted, algún número telefónico? Bueno, Pastor Moisés Herrera, si aparecemos en Facebook, en YouTube, mi número es 829-528-7412. 1-829-528-7412. Y mi correo es Sovereign Grace. Ahí me pueden escribir. sovereigngrace@gmail.com. ¿Usted habla inglés? Little bit. Oh, yes. Yo hablo lengua. Así que, mis amados, Dios me le bendiga mucho, Dios me le guarde. Gracias por estar aquí en su plataforma Venancio Amparo Oficial. Suscríbase a este canal, dele like, active la campanita de notificación para que le sigan llegando testimonios como esto. Y solamente tengo que decirle que esto se puso serio.